Como todas las mañanas, a esta hora ya está con nosotros Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo Redes. Y hoy el tema que vamos a tratar es: el crimen avanza y cambia de rostro. Hoy golpea a los más vulnerables. Mónica, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, César. Buen día, Joana. Buen día, queridos oyentes y Hola, televidentes de Mónica. RPP. Así es. Vamos a comentar porque cada mañana millones de peruanos hacen lo mismo antes de salir de casa. Están siempre atentos, mirando alrededor, caminando, agarrando el celular, agarrando la cartera, calculando por dónde se va. Y esos son comportamientos, cambios de comportamientos que nos indican que la inseguridad ya está metida en nuestra rutina y en muchos casos ha cambiado nuestra rutina. Y algo que queríamos destacar era que el crimen cambia de rostro y no solamente está golpeando en las ciudades, sobre todo en la costa o en casos aislados, sino que está afectando cada vez con más fuerza a las personas que viven en el día a día, a personas en zonas rurales, a pequeños negocios, a trabajadores independientes. Y entonces eso tiene consecuencias económicas. Primero, la extorsión es uno de los delitos que más ha crecido en los últimos años, se ha multiplicado varias veces y de hecho, según el Observatorio del Crimen que tiene el Banco de Crédito, una de cada 4 personas adultas dice ya haber sido víctima o conocer una víctima de extorsión. Estamos hablando acá 25% de personas ha sido víctima o conoce, tiene a alguien cerca que ha sido víctima de extorsión. Son más de 6 millones de peruanos. Y no se concentra solo en Lima, como les adelantaba. Tenemos que en el último año, sobre todo a finales del 2025, empezó a moverse cada vez más al interior del país, al campo, a las zonas rurales, a ciudades intermedias. Y ahí ha crecido de 15 a 20%. Entonces, no es solamente un tema de ciudad. Y de hecho, el crimen también, la inseguridad está golpeando más a quienes tienen menos margen. Cuando vemos los sectores socioeconómicos, los niveles socioeconómicos de las víctimas, está creciendo la cantidad de víctimas en los sectores más pobres, en los sectores socioeconómicos D y E, donde también pasó de 15 a 20%. Y en general, ahí tenemos un problema grave porque en estos sectores es más difícil recuperarse, ¿verdad?, de una extorsión, recuperarse de un robo, porque no se tienen ahorros, no hay tantas redes de protección, no hay seguridad privada, ¿de acuerdo? Entonces es más complicado y de hecho esas personas sufren proporcionalmente más el tema de la inseguridad. Ahí yo también quería destacar mucho cómo están sufriendo el golpe económico para los pequeños negocios, porque tenemos que, según Vidensa, en Lima Metropolitana, 8 de cada 10 negocios pequeños con puerta a calle, los que atienden a personas con puerta a la calle, han sido víctimas de algún delito y 12% tuvo que cerrar en los últimos 2 años y eso implicó pérdidas económicas de miles de soles para cada uno. Y aquí, señores, necesito que pensemos, los invito a pensar, porque evidentemente esa situación impide que un emprendedor, que un empresario que está sufriendo esto, esté pensando en cómo invierto, cómo hago crecer mi Sí, negocio, cómo claro. contrato a más personas. Y todas esas son decisiones que a la larga van generando efectos en la economía, porque si no se contrata, si no se invierte, si no se crece, entonces ahí la economía se frena. En este momento Perú tiene una ola de crecimiento, digamos, positiva y externa muy favorable porque los precios de los minerales que vendemos es alto en este momento, cobre, oro, y normalmente esto significaría que Perú debería agarrar una gran viada. De acuerdo, pero Claro. la inseguridad es uno de los factores que nos está metiendo freno de mano. O sea, no podemos avanzar más porque tenemos ese freno. De hecho, el Consejo Privado de Competitividad estima que cada año se pierden unos 6.000 millones de soles en crecimiento. Así que estamos hablando aquí de múltiples impactos. No solamente es el miedo que Wow. nos genera, sino también ya es un problema económico. Y acá lo que se pide al Ejecutivo, a los responsables, las autoridades, es una mejor estrategia, César, Joana, porque realmente esto no se resuelve con anuncios, sino se resuelve con inversión inteligente. No se necesitan más efectivos policiales
en todos lados, sino que se necesita mejor reclutamiento, entrenamiento, más liderazgo. Así que se necesita el tema de la inteligencia, ¿no? Inteligencia para combatir el crimen. Así que eso es lo que esperamos, en verdad, todos. La verdad es que cuando trabajar significa tener que pagar cupos, exponerse a que uno atente contra su vida, entonces se está perdiendo crecimiento, futuro y también bienestar. Así que ahí tenemos algunos datos para que ponernos en contexto de la grave situación que estamos viviendo, César, Joana. Perfecto. Mónica, muchas gracias como siempre por el comentario. Mónica Muñoz Nájara, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, ella decía algo que es muy cierto, ¿no? Cuando quiero que crezca mi negocio, pero a la vez debo pensar en que debo comprar cámaras de videovigilancia o me debo sumar al presupuesto de la cuadra del barrio para poder pagar a un vigilante o en todo caso tener que buscar otras medidas, colocar rejas, que sabemos que también es un presupuesto distinto y mucho más caro, o cambiar el portón del local, de mi casa. Ya estamos hablando de una situación más compleja que mueve la economía, sí, pero que a la vez la mueve en un aspecto que va hacia el daño, no te permite crecer, sino que al contrario, tienes que invertir en otro tipo de factores para poder estar seguro. 6:46,